La más cordial bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos temas relacionados con el derecho administrativo, la administración pública, los derechos ciudadanos, entre otros. La emisión de hoy hablaremos de la inteligencia artificial y sus efectos jurídicos o su tutela jurídica. Para ello hemos invitado a dos grandes especialistas en este tema, la maestra Janet Huerta, quien es abogada digital, mercadóloga del TEC de Monterrey y maestra en Desarrollo Humano y Social, directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico y fundadora del portal Soy Abogado Digital. Ha trabajado con el equipo de Sam Pitroda, exministro del Conocimiento de la India en México, en el desarrollo de ciudades del conocimiento y de fomento de la cultura de innovación. También nos acompaña a través de vía telefónica el maestro Jaime Alberto Díaz Limón, quien es conferencista internacional, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, docente de las cátedras Derecho Informático y Propiedad Intelectual, miembro de la Barra Nacional y de la Barra Interamericana de Abogados, coordinador de la columna Propiedad Intelectual en la revista Foro Jurídico y presidente de la Academia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Buenas tardes, maestra Janet, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, doctora, muchas gracias por la invitación, es un gusto venir a platicar de estos temas tan interesantes para el mundo jurídico. Muchísimas gracias. Buenas tardes, maestro Jaime Alberto Díaz Limón, un gusto tenerlo por aquí. Al contrario, doctora, muy buenas tardes y gracias por abrir el espacio no solamente a nosotros, sino a un tema tan novedoso e interesante. Muchas gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Yus Multimedia desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la División de Universidad a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y también les recordamos que estamos en Facebook a través de Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho Turno Vespertino. Pues bien, iniciando nuestro tema con la maestra Janet Huerta y recordándole que pues nuestra auditoria son fundamentalmente alumnos de la Facultad de Derecho, maestros y además de otras escuelas y facultades de Derecho, ya que nuestra estación está conectada a través de una red universitaria. ¿Pudiera darnos una introducción a lo que es la inteligencia artificial, por favor, maestra, para ubicarnos en el tema? Claro que sí, doctora, pues es importante, este tema es esencial para los jóvenes abogados porque van a estar conviviendo con su profesión en los próximos años con la inteligencia artificial, necesariamente se dediquen a lo que se dediquen. Entonces, el concepto, bueno, primero vamos a entender que a veces escuchamos la palabra inteligencia artificial y nos imaginamos así como estas películas como el Terminator o estos robots, ¿no? Que van a conquistar al mundo y de repente escucho muchos comentarios fatalistas, cuando la realidad es que a diario ya convivimos con la inteligencia artificial. Hay un estudio de HubSpot que dice que únicamente el 63% de la gente, que más del 63% de la gente, no está consciente de que convive con sistemas de inteligencia artificial. Con nuestros teléfonos inteligentes, cada vez que usamos un buscador de Google, cada vez que le dictamos una nota o una cita a Siri, estamos haciendo uso de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? En nuestro teléfono. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues si nos vamos a la definición de inteligencia, que es la facultad que tiene la mente que le permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea de la realidad, podemos entonces empezar a partir que la inteligencia artificial es hacer estas funciones artificialmente. Un sistema de inteligencia artificial lo que va a permitir es que a través de una programación de algoritmos y una base de datos de referencia, el sistema puede ir aprendiendo a través de casos. Realmente es como aprendemos los humanos, ¿no? Un abogado, pues que sale de la Facultad de Derecho, ¿cómo va aprendiendo a resolver casos? Pues a través de la experiencia, ¿no? A través de cómo resuelve uno, cómo resuelve el otro, y en 10 años, pues tomará en consideración todo lo que ha aprendido para seguir resolviendo de mejor manera.
Esto mismo lo va a hacer un sistema de inteligencia artificial. Entonces, bueno, en principio me gustaría dejar como ese concepto que los sistemas de inteligencia artificial son sistemas que aprenden, sistemas que también se pueden desarrollar estrategias. Ahorita vamos a ver después un poco las aplicaciones que pueden tener el mundo jurídico, pero esa es la definición básica. Pues muy interesante con esta definición de lo que es la inteligencia artificial, que a final de cuentas pues está manejada por el hombre mismo, ¿no? Por eso es que no debiera de causar ese, como bien nos señala maestra Janet Huerta, ese temor a acercarse, y siendo que pues todos los días estamos utilizando de mayor o menor medida, dependiendo de cada ciudadano, pero estamos utilizando ya o estamos conviviendo con la inteligencia artificial, es de ese modo, ¿no? De hecho, también es importante para los estudiantes de Derecho que entiendan estos conceptos, porque básicamente 2 requisitos que necesitan tener los sistemas de inteligencia artificial es un sistema de datos y un motor de inferencia. Para llegar a estos sistemas de datos se necesitan grupos de expertos. Se hacen grupos de expertos interdisciplinarios, que de hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM está llevando un proyecto a través del CONACYT para hacer un desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para apoyo en las decisiones judiciales. Entonces, es importante que los abogados digitales de las nuevas generaciones empiecen a contemplar esto como una posibilidad real de campo laboral, ¿no? Que se metan a investigar cómo puede ayudar la inteligencia artificial a resolver problemas legales, problemas jurídicos, y que ellos que entienden de esta nueva era digital. No sé si se ha parecido, pero podemos ver cómo en otras profesiones este tipo de sistemas pues coadyuvan a un mejor desarrollo profesional. Por ejemplo, en la ingeniería, en la arquitectura, cómo se pueden hacer pruebas de resistencias, de calor o de los sismos a través de la computadora, ¿no? Entonces, y poder determinar si determinada construcción tendría la resistencia necesaria, y todo es pues a través de un sistema de inteligencia artificial. Y en el área de las ciencias sociales y más específicamente en el derecho, pues sí nos hemos acercado a las nuevas tecnologías, pero con otra perspectiva, todavía no con de aprovechar, de sacarle todavía mejor provecho a esta tecnología, es de ese modo, ¿verdad? Claro, y nos habla de que tendríamos que tener una base de datos y un motor de búsqueda como los buscadores ordinarios que manejamos, o son de distinta forma. Pues se basan en esos motores de búsqueda, podríamos decir, pero les voy a dar un ejemplo de lo que nos permite la inteligencia artificial. Por ejemplo, en un portal web como lo es el de Foro Jurídico, si yo quisiera empezar a relacionar las notas a mano o tradicionalmente, tendría que subir una nota y ver cuáles artículos están relacionados para cada uno, irlos poniendo. No sé si saben, como en los portales de noticias salen notas relacionadas. El sistema de inteligencia artificial ahora nos permite que a través de los análisis de todo el contenido que yo tengo en mi portal, a través de relacionar palabras claves, solito el sistema inteligente va relacionándonos las notas, analizando todo el contenido que humanamente sería imposible, no va a ser imposible, pero muy tardado. Exacto. O sea, lo que un sistema de inteligencia artificial puede hacer en 2 minutos, probablemente yo me tardaría 5 o 6 días, ¿no? Qué interesante. Maestro Jaime Alberto Díaz Limón, ¿qué efectos jurídicos existen por el uso de esta inteligencia artificial? Pues mire, ya afortunadamente en otros países que van un poquito más avanzados que nosotros en esta materia, ya se ha comenzado a analizar la posibilidad de que exista inteligencia artificial, es decir, máquinas integradas por circuitos autómatas que además tengan la capacidad de aprender, que puedan llegar a tener implicaciones de hecho o de derecho. En algunos países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, ya están haciendo estudios jurídicos, específicamente la Universidad de Leyes de Stanford a través de Walker Smith,
Sí. Este maestro británico que da clases en Estados Unidos ya comenzó a hacer un estudio derivado de un accidente que ocurrió en el año 2016 con estos automóviles Tesla. Sí. Estos automóviles Tesla, que son, equipo que está operando a través de inteligencia artificial, por supuesto que forman parte de la sociedad de ingenieros automotrices, generó un accidente. Este accidente va derivado de la decisión que tomó este automóvil. Derivado de este escenario en el que nos colocamos, Sí. Los tribunales allá se comenzaron a volver locos porque no sabían cómo resolverlo, porque el accidente que ocurrió con ese automóvil Tesla provocó la muerte de su operador. Por ahí hay un libro muy bueno que se llama El dilema social de la inteligencia artificial por parte de un grupo de ingenieros, específicamente el coordinador Asim Sharif. Sí. Hablaba de un dilema relativo a qué tanto podemos nosotros aspirar a imprimirle moral a los vehículos automotores, ¿no? O en general a cualquier máquina con inteligencia artificial, porque implicaría entonces que estos robots, estas máquinas, pudieran tener en sus manos o en sus circuitos la posibilidad de decidir si van a permitir que una persona viva o muera en atención de una ley de menor perjuicio. Este dilema moral, por supuesto, que se ha trasladado al ámbito jurídico, y lo que se ha comenzado a estudiar, insisto, en casos, por ejemplo, en el caso americano a través de la Universidad de Stanford, es analizar si podemos castigar a la inteligencia artificial. Por supuesto que no hemos llegado a un universo en el cual, la maestra Janet ya lo comentaba, ¿no? No estamos en ese universo donde podemos hablar de Skynet ni Terminator, en donde las máquinas apocalípticamente nos van a poseer, no. Estamos en un universo en donde las máquinas están siendo programadas, sin embargo, muchas de ellas han comenzado a aprender sin el impulso de sus programadores. Caso de ello es lo que ocurrió el año pasado con un algoritmo de programación e inteligencia artificial de Facebook, que programaron a un equipo de cómputo con una inteligencia artificial por parte de esta red social para que conociera el comportamiento de sus usuarios. Desafortunadamente, en algún momento de la operación, los ingenieros se dieron cuenta que la inteligencia artificial, a través de sus varias interfaces, ya estaba generando un propio lenguaje. Este propio lenguaje que estaba generando la inteligencia artificial les dio terror. ¿Por qué? Porque estaba hablando un lenguaje que no iban a comprender ellos, no iban a comprender los programadores ni los dueños de la empresa de Facebook, y por supuesto que podía llevar a un escenario en el cual a lo mejor iban a comenzar a tomar decisiones a las cuales no estábamos preparados. Por otro lado, insisto, todavía hablando en el ámbito internacional, la Universidad de Miji, esto en Japón, está realizando ya también estudios. Allá la inteligencia artificial, por lo que refiere también en vehículos automotrices, está muy avanzada. Y ya existen estudios muy avanzados, inclusive ya en términos legislativos, es decir, ya proyectos que se quieren elevar a ley, relativo a que se debe de delimitar qué tipo de capacidades se le va a generar a la inteligencia artificial. Es decir, no podemos generar inteligencia artificial que sea capaz de aprender al grado de sustituir al hombre. Pero esto se vuelve un nonsense. ¿Por qué? Porque con la brillante definición que nos decía la maestra Janet, la inteligencia artificial debe ayudar a realizar o a sustituir en alguna de las funciones de la capacidad humana y de la inteligencia humana. Si nosotros pretendemos legislar de tal manera que se limite la creación de máquinas que tengan inteligencia artificial, pero que jamás lleguen a sustituir ni a desplazar al hombre, eso es antinatura para el propio objeto de la inteligencia artificial. Hasta hoy en día, tribunales internacionales, caso Japón, caso Estados Unidos, conforme a los criterios que le comento, doctora, Sí. han comenzado a determinar que por ahora únicamente podríamos nosotros llegar a determinar responsabilidades jurídicas, ya sea de carácter civil, penal o inclusive en materia de seguros, a lo que refiere a los productores y es decir, a los desarrolladores del software y a los fabricantes de los equipos automotrices, o bien a los operadores, es decir, a los usuarios. ¿Por qué? Porque hoy en día las máquinas aún requieren de la vigilancia por parte de estas máquinas de inteligencia artificial. Hay otros casos más apocalípticos, pero todavía no quiero contárselos para que también la maestra ya nos cuente de otros datos. Bueno, como quiera que sea, ya en este segundo caso que nos daba de Facebook, que yo la verdad ese sí lo desconocía, pues sí me empecé a preocupar un poco, ¿no? Porque siempre he tenido un poco la idea de que precisamente el límite estaba, pero ya veo que ya no es de ese modo, en el creador propiamente, y decir, bueno, el creador debiera de tener la posibilidad de ver hasta dónde llega el límite de su obra, ¿no? Sin embargo, nos platican este interesante
caso en ambos, por una cosa o por otra, ¿no? En este de Facebook, pues como que se pudiera llegar a salir de las manos del control de quien crea, sobre todo de quien crea, porque desde mi punto de vista el operador creo que es distinto. ¿Por qué? Porque ya está creada la inteligencia artificial, ya es nada más como cualquier otro operador de cualquier otro tipo de tecnología, ¿no? Pues simplemente a mí me contratan para, digámoslo de una manera bastante vulgar, apretar este botoncito o esta tecla y ya. Pero es muy interesante y poner en tela de juicio, como en el caso Tecla, pues realmente de quién era la responsabilidad y si el sistema supo tomar la decisión correcta, ¿no? Era la menos lesiva, porque de otra manera creo que la cantidad de personas que hubiesen fallecido era superior, tengo entendido. Sí, sin duda, doctora. Aquí en este caso, el caso se estudió como Brown contra Tesla. Brown son los herederos por parte de quien era el usuario del vehículo, sí, es decir, claro. el vehículo. En este caso se volvió como un elemento medular para aquellos abogados que estamos estudiando la inteligencia artificial, sí, porque sí, inclusive obligó a la Sociedad de Ingenieros Automotrices en Estados Unidos a sacar un estándar de qué vehículos de inteligencia artificial se iban ellos a permitir sacar. Hicieron una categoría de 5 estándares, en la cual 0 es un vehículo con inteligencia artificial pero que requiere de vigilancia absoluta, es decir, algo como lo que podríamos tener en nuestro celular o nuestra computadora, a la categoría 5, que es la máxima autonomía que puede llegar a existir en una inteligencia artificial, que hoy en día ya contamos con la tecnología. Bueno, no hemos servido, pero por ejemplo en el caso de Tesla, ya es una empresa que ya cuenta con la tecnología para generar este tipo de vehículos automotrices con autonomía absoluta. Y aquí lo interesante de lo que se estaba defendiendo la compañía a través de su equipo de abogados es que ellos comentaban que el vehículo únicamente reaccionó conforme a lo que fue aprendiendo. Es decir, el usuario, el dueño del vehículo, le enseñó que tenía que reaccionar de esa manera. Ellos comentaban que todos los vehículos con inteligencia artificial salen como si fuera un bebé, salen en blanco. Ellos no entienden entre el bien y el mal, ellos no entienden entre el dolor o el bienestar. Y eso se lo va enseñando el usuario. Conforme a eso que fue aprendiendo del usuario, tomó la decisión. De esta manera, los tribunales en Estados Unidos tomaron la decisión de que efectivamente el vehículo actuó bajo aprendizaje programado, pero era un aprendizaje programado que el propio conductor del vehículo en su momento le enseñó. Vaya, vamos a un corte para escuchar mensajes institucionales y estamos en unos minutos de regreso con ustedes. Continúas en 10 segundos. ¿Pero son 2 cortes? Son 3. Okay. Bueno, son en realidad 2 porque son 3 tramos. Estamos de regreso con la maestra Janet Huerta y con el maestro Jaime Alberto Díaz Limón, hablando de el tema, la inteligencia artificial y su relación con el mundo del derecho, los efectos, la tutela, en un momento dado. Estuvimos hablando en el segmento pasado, maestra, qué es la inteligencia artificial, y con el maestro Jaime nos comentaba que algunos de los efectos jurídicos que ya se empiezan a presentar, principalmente pues en este caso emblemático que fue estos carros con inteligencia artificial de Tesla, y el caso Facebook, que es muy novedoso también, y nos lleva un poco ahí a dejarnos la interrogante, hasta dónde deberá el Estado intervenir, porque pues si acota sería, según yo, sería un retroceso, porque no dejaría avanzar, y por otro lado también dejarlo en la amplitud total tiene sus riesgos, como lo vimos, como lo escuchamos del maestro Jaime Alberto, que nos dice, bueno, nada más está permitido hasta el grado 5, ¿verdad? Nos dice por ahí. ¿Y cómo podríamos aplicar estos avances de inteligencia artificial en los despachos jurídicos? Ya nos comentaba en el segmento pasado de cómo existe un proyecto de desarrollo de investigación
en donde se busca tratar de apoyar el quehacer judicial a través de la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Puede ampliarnos un poquito más y también referirlo cómo le serviría a los abogados que estamos del otro lado? Claro que sí. Pues, mire, doctora, yo soy una entusiasta tecnológica. Creo que en muchos lados le tenemos miedo a la tecnología, y entender el principio de inteligencia artificial, entender que la inteligencia artificial tiene la facultad de aprender, definitivamente deja abierto a muchas cosas, como comentaba Jaime, ¿no? O sea, el hecho de que todos los coches de una misma fábrica salgan con un mismo sistema de inteligencia artificial, no implica que cada uno va a tener su trayecto, cada uno va a tener sus aprendizajes, y en 5 años cada uno estará tomando decisiones diferentes, como pasa con los humanos, ¿no? Entonces, sí creo que es un debate, que por eso son tan importantes esos espacios, que debemos de abrir, que es un debate en donde no nada más entran abogados, tienen que entrar filósofos, tienen que entrar gente de bioética, gente de muchas disciplinas para poder llegar a debatir. Y al final la inteligencia artificial, que es uno de los grandes retos que tenemos, dicen el tema de la objetividad, el tema del sesgo, ¿no? Definitivamente hay gente que programa, o gente que programa detrás los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, para mí es un tema de que pues el desarrollo de la inteligencia artificial se da en la medida del desarrollo de las conciencias de las personas, ¿no? Porque pues sí, siempre hay personas atrás. Entonces, sí creo que no debemos limitar su desarrollo, porque es como limitar el desarrollo de una persona, ¿no? Sin embargo, sí necesitamos abrir el debate. Entonces, ¿cómo se han aplicado estos temas ya en el mundo? Por ejemplo, el caso en sistemas judiciales, uno de los casos más sonados es el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos, que desarrolló un sistema en donde más o menos armó una base de datos como de 500 casos que había resuelto la Corte, y alimentando todo este sistema, la inteligencia artificial llegó a resolver hasta en un 80% de la misma forma en la que habían resuelto los jueces de la Corte. Pero aquí es bien importante que el sistema de inteligencia artificial llegó a darse cuenta que la mayoría de las decisiones de los jueces no eran tomadas por cuestiones estrictamente legales, sino por inferencias de otro estilo, ¿no? A veces son casos de tortura, son casos de desaparición forzada, pues el juez no nada más usa su conocimiento jurídico, sino su intuición, su tema personal, ¿no? Entonces, también se abre a gran debate, que la gente dice, bueno, es que un sistema de inteligencia artificial no va a ser objetivo y va a tener sesgo. Y yo pregunto, ¿qué acaso las decisiones judiciales no tienen sesgo del juez, del magistrado? Entonces, el sesgo es un tema que sin duda hay que debatir. También, como este caso de la Corte, también existen en Estados Unidos ya varios sistemas de inteligencia artificial que definen, por ejemplo, si se reinserta o no a una persona a la sociedad, o si se le da la libertad. Y ha sido muy cuestionado, que de hecho también en la Corte definieron de derechos humanos, definieron un criterio en donde dice que una persona no puede ser sentenciada por un sistema de inteligencia artificial, absolutamente, ¿no? O sea, todavía estamos en sus inicios, todavía no puede haber, digamos, un juez absolutamente digital, que creo que puedes llegar a ser una de las realidades de la inteligencia artificial en el futuro, sino simplemente son herramientas que ayudan a las decisiones jurisdiccionales, porque bueno, precisamente dicen, hay que ver quién programa los sistemas de inteligencia artificial, porque si nosotros platicaba con un experto en estos temas criminales en Estados Unidos, y me decía que, por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial que usaban en los estados contemplaba qué nivel de educación tenías, contemplaba ciertos como estatus socioeconómicos, y dice, a ver, es que ¿quién no tiene acceso a la educación en Estados Unidos, ¿no? Aunque ellos dicen que no es racista este sistema de inteligencia artificial, pero pues normalmente la gente inmigrante, la gente de la población afroamericana, pues no tienen tanto acceso a la educación. Entonces, sí son temas que yo creo que no hay que tenerles miedo, pero sí hay que abrirlos al debate, ¿no? Entonces, bueno, y resolución, también uso de la inteligencia artificial, como les comento, en resolución de casos, que podría ser un proyectista digital, digamos. A mí
Me llama la atención que, por ejemplo, ahorita con la reforma de derechos humanos que se dio en México, pues el juzgador ya no nada más tiene que contemplar la legislación nacional, tiene ahora que contemplar todo un mundo de tratados internacionales. Sí, claro. Imagínese nada más que uno como persona tenga que aprenderse doctrina, tratados. Entonces, ¿qué pasa si yo a un sistema de inteligencia artificial le alimento con tratados, leyes, normatividad, con todo esto, y de repente va a cruzar toda esta información en 20 segundos, que a mí me tardaría un estudio de años, ¿no? Y me va a dar la resolución con base, además de que cuando lleve ya ciertos años resolviendo, va también a resolver con base en tomando referencia a las resoluciones anteriores, es decir, va aprendiendo de sus resoluciones, como cualquier juez lo haría, ¿no? Entonces, va a desarrollar una sentencia que probablemente pueda servir y ya nada más ser revisada por el juez, ¿no? Entonces, en resolución de casos, y segundo ejemplo que a mí me entusiasma mucho es la inteligencia artificial puede servir en los modelos de gestión judicial. Ya hay muchos tribunales que están manejando modelos. ¿Qué es la gestión judicial? Es pues la administración general de un tribunal, es decir, el armado de indicadores, el armado de estrategias, ¿no? Porque un tribunal, bueno, no es que sea una empresa, pero pues en administración lo es, ¿no? Al final de cuentas hay tema de recursos humanos, hay tema de nómina, hay tema de indicadores, que ¿cómo sabemos si un juzgado está siendo eficiente o no? ¿Cómo sabemos en dónde poner otro juzgado? Este ejemplo me encanta. Tuve la oportunidad también de conocer a la directora de logística de Waze, de estos, y decía que ya estaban haciendo proyectos con, por ejemplo, cuando las Olimpiadas en Brasil los contrató a ellos porque como ellos tienen todo el marco del mapa de en dónde están los flujos de tráfico de las ciudades, saben exactamente en dónde se hacen los cuellos de botella en las ciudades, en dónde, y entonces ellos hicieron una asesoría y le dijeron en dónde en Brasil necesitaban abrir calles adicionales para el flujo de gente que iban a tener en las Olimpiadas para que no se hiciera tráfico. Este tipo de decisiones de gestión gubernamental, de gestión judicial, nos permite hacer la inteligencia artificial, que es el análisis de Big Data, ¿no? Son datos que ya tenemos, que están por ahí volando en todos lados, y que los sistemas de inteligencia artificial nos permiten recolectarlos, analizarlos y aterrizarlos para tomar mejores decisiones. ¿Cómo sabe el Poder Judicial o un tribunal en dónde tiene que abrir otro tribunal? ¿O en dónde tiene que poner a otro juez? ¿En dónde están más saturados los juicios, no? Sí, claro. Ahorita tomamos decisiones, pues ahora sí que a lo que interpretamos, a lo que sabemos, muchas veces sin tener... Estadísticas solamente. Y estadísticas que recolectamos manualmente, ¿no? Y que hoy un día pueden ser y al día siguiente, por decirlo de una forma, son distintas las necesidades, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues estos son otro de los casos. Y digo, para no extenderme mucho, porque casos hay muchos, ya nada más platicarles las de despachos de abogados. También hay un caso que acaban de sacar de inteligencia artificial contra 20 abogados, en donde un sistema de inteligencia artificial analiza unos contratos que tenían errores y lo analiza en media hora, llega a tener el 90% de aciertos, que el abogado que lee los contratos más rápido lo lee en un aproximado de hora y media y tiene hasta el 80% de aciertos, ¿no? Entonces, en despachos de abogados ya existe una inteligencia artificial desarrollada por IBM que se está vendiendo en Estados Unidos, que se llama ROS, para despachos de abogados. Entonces sí vamos a estar haciendo estrategias con algoritmos, y ahora tu contraparte va a ser un algoritmo, igual ya no un abogado, pero en la resolución de casos. Y finalmente un tema bien interesante para todos los que vayan a ser abogados litigantes o quieran incorporar la tecnología a los servicios legales. Estaba viendo un caso de unos despachos de abogados que se llama Fractal Abogados en México, que desarrollaron el primer sistema de inteligencia artificial para dar servicios jurídicos gratuitos. Se llama Max, los pueden encontrar con un chatbot en Facebook Messenger. El chatbot pues básicamente es un sistema de inteligencia artificial que va contestando las preguntas frecuentes, y conforme la gente le va preguntando, pues obviamente va aprendiendo y va almacenando más respuestas. Entonces prácticamente tus clientes
el chatbot es una de las grandes tendencias en todos los sectores. Tus clientes van a poder pues platicar, ¿no? Pedir asesoría jurídica a través de la inteligencia artificial. En serio, métanse. Yo precisamente entré ayer para jugar un poquito y prueben y vean. Te contesta temas de registros de marca, te dice si quieres registrar tu marca, cómo registrarla. Entonces, bueno, pues este es el tipo de cuestiones que todos ustedes, abogados que están saliendo de la carrera, necesitan empezar a contemplar en sus prácticas, porque si no, se van a quedar muy atrás. Pues muy, muy ilustrativo, muy interesante esta intervención de la maestra Janet Huerta, en donde vemos de qué manera se puede aprovechar. Y un poquito yo reflexionaba cuando nos platicaba cómo se están implementando para llevar a cabo la resolución de los casos, sobre todo en los poderes judiciales, vamos a decirlo, porque nos habla del derecho comparado y que en un momento dado aquí en México también se pudiera hacer de ese modo, y relacionando con las intervenciones de cómo funciona la inteligencia artificial. Yo creo que inclusive cada resolución de cada juez con su propio, vamos a decir, complemento de inteligencia artificial, o cada sala, lo que el órgano jurisdiccional de que se tratara, pues también va a ir resolviendo diferente, porque como dice, van aprendiendo de acuerdo a cómo se vienen haciendo comúnmente, ¿no? Entonces, no quiere decir que sea exactamente un programa en donde, pues, no importa quién resuelva el asunto, pero siempre va a dar exactamente lo mismo. No es de ese modo. De ahí también, pues, esta parte tan sensible de que, pues, en el ámbito penal no se admita todavía, más bien en el ámbito penitenciario, ¿verdad? No se admita que resuelva, pues, esta cuestión tan sensible. Tendría que estar un poquito más desarrollado el tema para que pudiera decidir si sale en libertad o si tiene algún tipo de condicionamiento o limitación de carácter social, o un trabajo comunitario, qué sé yo, ¿verdad? Vamos a un corte para escuchar mensajes institucionales y estamos de vuelta con nuestros invitados, la maestra Janet Huerta y el maestro Jaime Alberto Díaz Limón, hablando de este tema tan interesante, la inteligencia artificial y sus efectos jurídicos, su tutela jurídica también. Continuamos en 10 segundos. Claro que vamos por el maestro. Sí, pues bien, estamos de regreso con ustedes en su programa Rutas y Retos de Legalidad. Nos acompañan la maestra Janet Huerta y el maestro Jaime Alberto Díaz Limón, hablando de este tema tan interesante, la inteligencia artificial y sus efectos en el mundo del derecho, así como su tutela, su regulación. Maestro Jaime Alberto Díaz Limón, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para la resolución de los conflictos en Internet? Hoy en día la realidad es que la inteligencia artificial está funcionando como un auxiliar en la resolución de estos conflictos. Afortunadamente, gran parte de las redes sociales, gran parte de los portales web y gran parte de los buscadores hoy en día tienen bases de datos muy complejas, muy amplísimas, y en algunos casos ya estamos hablando de información cuyo almacenamiento y distribución es imposible, es lo que ya comentaba la maestra Janet, la Big Data. Eso implica que se vuelve inhumano el colocar a una persona física, una persona de carne y hueso, a revisar cada una de esas posibilidades, cada una de esas condiciones, cada uno de esos hechos, para comenzar a resolver estos conflictos, nada más para tener algunos datos. La plataforma, por ejemplo, nada más para referenciar, la plataforma WhatsApp señalaba que el año pasado, cada semana, se estaban enviando 351 mil millones de mensajes a la semana. Nada más en una semana, 351 mil millones de mensajes. Eso implicaba que, en caso de que existiera alguna consideración jurídica, alguien tendría que meterse a revisar esos 351 mil millones de mensajes en una semana. Por supuesto que si esto lo multiplicamos por mes o año, se vuelve una tarea titánica
Claro. La inteligencia artificial hoy en día lo que nos permite y lo que nos facilita en la labor de resolución de conflictos, por lo menos en el ámbito digital, es a que se encuentre una solución pronta y expedita. A lo mejor estoy citando aquí y estoy incorporando un poco este término constitucional, pero me parece que es lo más adecuado. La inteligencia artificial hoy en día está ocupándose como un mecanismo de anticipación. ¿Cómo se estudia este mecanismo de anticipación? Es decir, antes de que un operador físico, una persona real de carne y hueso, o antes de que una instancia jurisdiccional entre en el juego de la solución, la inteligencia artificial entra como un operador que permite encontrar soluciones ágiles, soluciones que ya son similares en otros casos y que podrían permitir que las partes que están en pugna de intereses jurídicos en ese momento lo resuelvan sin necesidad de hablarle a un mediador, a un árbitro o inclusive incorporar a un procedimiento a un juzgador. Hay un caso muy interesante, que ahorita es el caso de Corea del Sur. Sí. Insisto, ¿no? Yo cuando veo estos casos siento que nosotros estamos como a años luz de ellos, ¿no? Pienso que todavía en materia legislativa, por lo que refiere a todo eso, usamos taparrabos y todavía nos golpeamos con huesos. Ahí en Corea del Sur, el año antepasado, es decir, estamos hablando de 2016, ya promulgaron una ley en la cual se establece el uso de los robots y la inteligencia artificial. Por supuesto que insisto, o sea, esa ley en México todavía no suena a ciencia ficción y creemos que es la siguiente película de Guillermo del Toro, ¿no? Sí. En esta ley, lo primero que te dice, a ver, si tú eres ingeniero o eres un instituto de creación o eres una universidad tecnológica, lo que te voy a permitir, sí, por supuesto, te voy a permitir que generes robots e inteligencia artificial, pero con ciertas categorías, características y siempre y cuando no pongas en peligro a la humanidad. Sí. Pero desde el punto de vista jurídico y de la resolución de conflictos, la inteligencia artificial hoy en día ya se comienza a utilizar como un mecanismo gubernamental. Es decir, los propios operadores del gobierno, es decir, el Estado, invierte dinero en sus genios, invierte dinero en los chavos que están creando inteligencia artificial, que están programando buenos códigos fuentes, no solamente en inteligencia artificial, sino en blockchain, y les dicen, esto me sirve, esto me agrada, quiero que lo incorpores a mis fórmulas jurisdiccionales, quiero que lo incorpores a mis fórmulas administrativas, y lo están haciendo. Tan solo en el caso del año pasado, incorporaron tecnología de inteligencia artificial y de blockchain a la votación que se hizo en aquel país. Eso permitió que fueran en algunas provincias las votaciones más limpias y transparentes, no solamente de aquel país, sino del mundo. Eso implicó la ausencia total de errores humanos, es decir, en todo momento estaba operando la inteligencia artificial. Teníamos un blockchain, lo que implicaba que en todo momento estábamos revisando y autenticando cada uno de los votos. Y eso permitió que el Estado arrojara un resultado de efectividad de un 98%. A lo mejor parece un número frío y absurdo, ¿no? Si no tenemos nada con qué comparar. Pero las anteriores elecciones en Corea del Sur, en sus provincias, que fueron en 2014, tuvieron un nivel de efectividad del 35%. Bueno, es decir, 3 veces más, ¿no? Sí, y por el simple hecho de haber incorporado la inteligencia artificial y haber incorporado la tecnología de blockchain a su mecánica de votos. Ahora, como les funcionó también, ellos ya están trabajando en un anteproyecto de ley para sustituir en algunas instancias jurisdiccionales al proyectista por inteligencia artificial, lo cual ahora sí es el momento en que nosotros nos comenzamos a asustar, nos ponemos paranoicos y empezamos a perder el cabello. ¿En qué vamos a trabajar ahí? Justo eso, doctora, porque sería el caso, por ejemplo, tratando de homologarlo a nuestra figura, sería sustituir a oficiales jurisdiccionales o a secretarios de acuerdos de algunos tribunales. Claro. Si nosotros ahorita le damos la noticia a los secretarios de acuerdo, pues no van a estar tan contentos ni tan felices. Esto ya se vuelve un universo en el cual la inteligencia artificial podría pretender sustituir al ser humano, pero con niveles de eficacia ya probados. Aquí la realidad que creo que tenemos en un escenario, por ejemplo, en lo que está ocurriendo allá en Corea del Sur, en el cual si se pretende sustituir a estos proyectistas que con fe pública pueden llegar a emitir estos proyectos de sentencia, tenemos la ventaja de que todavía habría un juez que revisaría el proyecto, es decir, la tecnología le ayudaría a buscar la respuesta más concreta, la respuesta más clara a la hipótesis que se busca, y de todos modos existiría un juez o un magistrado que estaría revisando el proyecto final, es decir, habría una persona física con facultades jurisdiccionales. Claro. Pero el nivel de eficacia que se tendría en respuesta a ello se antoja que podría ser muy muy benéfico para aquel país, y por supuesto que valdría la pena tratar de emularlo en el nuestro.
Claro, y además debe de ser como toda la ciencia y la tecnología, ¿no? Si se desplazan el trabajo del hombre, pues de cualquier manera, digo, en el ámbito jurídico tenemos un universo en que dedicarnos, o sea, no todo el mundo es exactamente proyectista y probablemente habrá quien se encargue de supervisar también este tipo de trabajos, pero bueno, es como todo, es tanto como decir, bueno, pues que no haya automóviles porque qué van a hacer los cuidadores de caballos y de bestias que había en el tiempo de la colonia, ¿verdad? Sí, o bueno, hay que tirar el microondas porque pues las cocineras del metate y de la estufa, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien hay que darle la bienvenida y hay que ir buscando e ir abriendo brechas. Digo, el desarrollo humano creo que no tiene límites, como lo estamos viendo. ¿Qué ocurriría, maestro Jaime Alberto Díaz Limón? ¿Qué ocurriría en el caso de que la inteligencia artificial puede superar, por lo que veo, ya nos da elementos para intuirlo, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial podrá superar al hombre y en todo caso, ¿qué ocurriría? ¿Usted cuál es su opinión al respecto, maestro? Me está haciendo una pregunta filosófico-técnico-jurídica muy interesante que nos podría llegar a tomar a lo mejor como 5 cafés y 5 horas de conversación, doctor. Pues bueno, aparte quiero comprometerlo aquí delante del público para que tengamos otro programa en algún momento, claro, en que sus agendas se lo permitan, a la maestra y a usted, para que nuevamente nos acompañen en otro momento aquí en el radio. Pues sería un honor. Pues mire, me obliga a citar al padre de la computación y de la robótica y de la inteligencia artificial, Alan Turing. Estoy hablando hace ya casi 70 años. Hay una película muy famosa que inclusive ocupó el nombre de su teoría para la promoción de esta cinta cinematográfica, El juego de la imitación. El doctor Turing sacó un test de juego de la imitación a través del cual se podría analizar si frente a nosotros teníamos una persona que nos estaba dando respuestas o era una computadora con respuestas programadas quien estaba interactuando con nosotros. Este juego de la imitación que creó Turing permite identificar los imitadores, como en el caso de lo que hablaba la maestra Janet, los chatbots, ¿no? Inclusive tratar de analizar si efectivamente detrás de ese monitor hay una persona física, una persona en carne y hueso, o es una computadora la que me está dando respuesta. Este test de Turing, a lo mejor lo podemos decir optimistamente, lo podemos decir con un poco de recelo tecnológico. Hoy en día no existe una tecnología que haya sido capaz de vencer este test. ¿Qué significa ello o cuáles son los resultados de ello? Que hasta hoy en día no existe una computadora que sea lo suficientemente capaz, inteligente y consciente para poder confundir y sustituir al hombre en plenitud. Esto, por supuesto, hoy en día estamos hablando que tecnológicamente no se ha podido vencer este test, pero ya se están desarrollando softwares de inteligencia artificial, inclusive con el único fin de pretender vencer, claro, superarlo. En el año 2015 desarrollaron la inteligencia artificial que se llama Eugene, que fue capaz de vencer el test de Turing. Sin embargo, no se le considera, digamos, histórica ni tecnológicamente como el escenario cual ya podemos hablar que nos vendieron las máquinas y que ya nos pueden sustituir, derivado de que fue una inteligencia artificial que se creó con el único fin de vencer al test. Si no estamos hablando de una inteligencia artificial que aprendió a vencerlo, sino que se le programó con la finalidad de vencer. Sí, que además eso sería totalmente distinto, ¿no? Porque una cosa es el estar buscando exactamente la superación del test y otra cosa es que el desarrollo tecnológico vaya dando poco a poco mayores y mejores frutos para la humanidad, ¿no? Pero digo, todo se vale. Pues la realidad es que ya existen algunos escenarios en los cuales al menos los medios ya han comenzado a decir que el hombre ya está quedándose obsoleto. Hay un caso muy sonado en el año 2016. La compañía de Sony, de esta compañía tecnológica, se unió con una universidad parisina para sacar un software que se llama Flow Machine. Este software Flow Machine opera a través de inteligencia artificial, tiene una base de datos que aprendió miles de ritmos y composiciones, miles de estilos de composición, desde Beethoven hasta Eric Clapton, desde Vivaldi hasta Lenny Kravitz.
Y en el año 2016 sacaron un artículo que se llamaba "La inteligencia artificial sustituye a los Beatles". Es decir, no dijeron que sustituyeron a un autor cualquiera, sino que claro. a sustituir a uno de los grupos icónicos de la música pop de nuestros tiempos, ¿no? Sí, diríamos de todos los tiempos. Claro, ¿no? Esto volvió locos tanto a especialistas en materia de derechos de autor, volvió locos a los músicos, a los artistas, a los programadores y a los medios alrededor del mundo, porque decían, ¿cómo puede ser posible que un robot ya esté pretendiendo sustituir a los Beatles? Pero si usted escucha la pista, doctora, la pista se encuentra así en internet como Daddy's Car, el carro de papá. Ajá. Parecería que efectivamente Lennon, McCartney y Ringo Starr están cantando esa canción, que la compusieron y efectivamente forma parte del álbum de Capitán Mostaza. O sea, sí suenan a los Beatles. ¿Cómo lo lograron? La realidad es que es un algoritmo muy complejo detrás de ese Slot Machine. Insisto, ahí el riesgo está en aseverar que podemos llegar a sustituir a autores y autores de ese tamaño, ¿no? De ese nivel. Y la realidad es que inclusive hasta apocalípticamente algunos artistas comenzaron a decir, si los virus eran más grandes que Dios y la inteligencia artificial es más grande que los virus, entonces estamos hablando que estamos a unos cuantos pasos de comenzarle a rezar a un robot. Este escenario, por supuesto, nos genera algunas dudas. En el caso de IBM lograron crear una inteligencia artificial en el año 2016. De hecho, ustedes pueden encontrar esta nota en History Channel. En History Channel tienen un apartado en el cual se habla de el día que la inteligencia artificial fue un artista, fue un autor. Ellos crearon una inteligencia artificial capaz de aprender de Internet. Lanzaron esta inteligencia artificial con la intención de que aprendiera cómo es que se comportaba Internet, qué tanta información se estaba generando. Aquí lo curioso fue cuando los programadores de IBM le preguntaron, quiero que vayas a buscar tu robot, tu inteligencia artificial, todo lo que se entiende por ser humano. Cuando este software de IBM regresó con los resultados, encontraron una imagen que no correspondía a nada que se encontraba en la web. No encontraron un artista, no encontraron una página, no encontraron una URL, no sabían de dónde había salido. Después de varios meses de investigación se dieron cuenta que esta plataforma, que esta inteligencia artificial, había hecho una pintura representando cómo este software entendía que eran los humanos. Sí, bueno, qué cosas, qué cosa tan extraordinaria estos fenómenos, porque realmente pues se convierten en fenómenos que nos platica, maestro. Y un poquito, me gustaría platicar con la maestra Janet Huerta. ¿Cuáles van siendo ahora entonces, frente a este panorama que nos acaba de describir el maestro Alberto? A mí me deja así sumamente pensativa y reflexiva en muchos temas, ¿no? Porque dije, bueno, yo que me dedico también al área académica y que me gusta escribir, dije, bueno, al rato va a haber inteligencia artificial que haga los libros y los artículos. Eso me preocupa un poquito porque como que a ser humano me agrada mucho. Pero bueno, vamos a platicar con la maestra Janet Huerta. ¿Cuáles serían los retos que tiene este fenómeno de la inteligencia artificial, este desarrollo? Yo sí diría, y creo que aquí sí sería literal, este desarrollo vertiginoso en estos últimos años. Pues ya existe, doctora, la inteligencia artificial que le puede escribir sus libros. Hay lo que se llama, pues precisamente muchas agencias de marketing digital lo usan, generan contenido a través de algoritmos que salen a la web, analizan cuáles son los contenidos más consumidos y escriben los artículos, o ya de hecho hacen videos automáticamente a través de estas programaciones y algoritmos. Entonces eso se usa mucho para temas, como le digo, de marketing digital. Entonces, pues, ¿por qué no? Aquí es abrirnos a qué más usos, ¿no? Yo creo que ya muchas de las cosas ya existen, pero para mí creo que los grandes retos, una es el tema de que claro que vamos a tener que redefinir muchas cosas, así como ahora con el tema de los matrimonios de parejas homosexuales del mismo sexo, tuvimos que redefinir qué era el matrimonio, porque la definición tradicional era la unión de hombre y mujer, ¿no? Tendremos que redefinir también qué significa una persona. Ya tenemos el primer ciudadano de inteligencia artificial de Arabia Saudita, Sofía, métanse a ver los videos ya está ciudadanizada. Entonces, pues, ¿qué es un ciudadano? ¿Qué es una persona? Jurídicamente
nos va a representar redefinir muchas cosas, ¿no? Ese es un reto, el reto, como les comentaba también, del sesgo, de la discriminación, de la objetividad. Y tenemos también el reto, pues vamos a tener que definir y la regulación del uso de sistemas de toma de decisiones propias, ¿no? Están los drones, están los vehículos autónomos, o sea, la inteligencia artificial nos abre la posibilidad a que un mecanismo o un programa de toma de decisión propia y aprendizaje se puede aplicar a cualquier materia de la que podemos imaginar también la actividad humana. Finalmente, para mí, les diría, no tengan miedo. Para mí, imagínense ustedes que ustedes tuvieran que estar pensando todo el día en respirar, ¿no? Sí, claro. Esa es una función que ya hacemos automáticamente, que nos permite enfocar en otra cosa. Más que la inteligencia artificial sustituya al hombre, yo creo que nos va a hacer un superhombre. Nos va a permitir no dedicar nuestra energía, nuestra fuerza en lo que antes dedicábamos y poder ahora hacer cuestiones más creativas, más estratégicas. Y les recomiendo mucho una serie que yo digo que todo abogado digital debe de ver, que se llama Black Mirror. La pueden encontrar en Netflix, que en verdad es una serie increíble, futurista, de todas las aplicaciones reales que tienen o pueden llegar a tener este tipo de temas y tendencias digitales. Pues bien, desafortunadamente, y de verdad que lo digo con gran pesar, hemos llegado al final del programa. Dentro de una semana seguiremos platicando de otros temas, pero más que nada quiero agradecer a nuestros dos grandes especialistas invitados que hemos tenido hoy, la maestra Janet Huerta. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Jaime Alberto Díaz Limón, desafortunadamente pues nos quedan varias preguntas aquí en el tintero. Como digo, los vuelvo a comprometer a ambos para que estemos en otro programa de radio. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, por promover este tema. También pues no nos queda más que agradecer a quienes nos apoyan en la transmisión de este programa. Juan Negrete Zaragoza en el Facebook, tenemos a Oscar y al maestro César Alanís en los controles. Si no están atrapados del tráfico, pues sigan aprovechando esta bonita tarde de viernes. Hasta luego y muchas gracias por sintonizarnos.